Ok. Sí se ve claramente, ¿verdad? Sí, doctor, se ve. Sí, doctor. Ok, vamos a empezar entonces. Ok. Bueno, vamos a... me ha tocado, bueno, me han pedido que haga la presentación de mamografía y BIRATS. Entonces vamos a empezar con este tema. Mamografía, bueno, BIRATS, sabemos que, bueno, la mayoría de la gente sabe que el BIRATS está enfocado a mamografía, ecografía y a resonancia magnética. En este caso nos vamos a enfocar, digamos, solo en mamografía, porque es muy largo realmente, por ejemplo, para ver resonancia y para ver ecografía es yo creo que otro tema aparte, pero nos vamos a enfocar en lo que es mamografía, que es un método de imagen muy, muy antiguo, más antiguo que la ecografía, más antiguo que la resonancia, y vamos a explicar algunos objetivos que vamos a desarrollar ahora. Primero vamos a ver algunas definiciones. Es muy importante conocer las definiciones en mamografía, conocer qué técnicas se utilizan para realizar una buena mamografía, cuáles son las diferentes técnicas, cuál es la dosis de radiación, cómo se produce la radiación en estos casos. Luego vamos a ver, una vez que se forma la imagen, vamos a describir algunas características que uno tiene que evaluar en cuanto a los hallazgos que pueden existir en las patologías de mama vistas por mamografía. Y luego, una vez que evaluamos si estas características de las anormalidades mamarias, vamos a clasificarlas en un sistema que lo ha desarrollado el Colegio Americano de Radiología y que se llama BIRATS. Parece sencillo, parece fácil, pero es un poquito, no es tan difícil, pero es un poquito, digamos, largo, porque uno tiene que conocer a detalle todo esto. Primero, antes de empezar en definir qué es una mamografía, vamos a definir qué es el BIRATS. A pesar que más tarde ya está un poco más abajo está. Sin embargo, tenemos que saber por qué se ha desarrollado el BIRATS. Al principio, hace unos 20, bueno, a mediados de los años 80, se introdujo la mamografía y la mamografía se hacía mucho. En afán de querer hablar con un mismo léxico, tanto el radiólogo con el clínico, con el mastólogo, con el cirujano, incluso con el patólogo, y se desarrolló este consenso que es el BIRATS, debido a que esos profesionales no podían hablar el mismo idioma. Vale decir, el radiólogo hablaba de un nódulo que tenía espiculaciones, que se encuentra en tal lugar. A veces decir un nódulo que tiene espiculaciones para el clínico no entendía qué significa eso. Uno le decía indirectamente, este nódulo por si acaso es maligno, entonces tienes que hacerle una biopsia, pero no le decías eso de frente, le decías, hay un nódulo que tiene espiculaciones, listo. Y a veces el clínico no le entendía y por no entenderle pues se cometía errores. Entonces, para evitar esos errores es que el Colegio Americano de Radiología hizo este tipo de clasificación que se llama BIRATS, y ahora en esta época ya hay creo que muchas clasificaciones en relación a imágenes, ¿no? El ORATS, el CORATS, el TRATS, hay muchísimas clasificaciones, incluso en próstata también ya existe el BIRATS. Entonces, bueno, este es el más antiguo, el BIRATS. Y bueno, ¿cómo se forma? ¿Qué es una mamografía? La mamografía es un equipo de rayos X. En otras palabras, la imagen que se forma es una radiografía de la mama. En otras palabras, este equipo que se utiliza para hacer mamografía es un equipo de rayos X especialmente diseñado para tomar una radiografía de la mama generalmente en 2 proyecciones. Sin embargo, se pueden tomar varias, pero las más comunes son 2. Entonces, el equipo consta de un tubo de rayos X que se encuentra en la parte superior, generalmente en la parte superior, y un cassette, un portacassette que se encuentra en la parte inferior, que ahora la mayoría de los equipos ya no tiene tanto un portacassette, sino que es un panel digital, un panel receptor,
un sensor de rayos X que transforma la radiación en señales que van a un ordenador, y el ordenador transforma en imagen estas señales en una imagen que es visible en una pantalla. Entonces, esto se llama radiografía digital directa. Hay otra que es indirecta, en la que se pone un cassette que lleva a un digitalizador para obtener la imagen, ¿sí? Siempre, toda mamografía, bueno, todo equipo de mamografía tiene el equipo donde se produce la radiación y una o más paletas de compresión. Estas paletas son de plástico y se utilizan para comprimir a la mama. Más tarde les voy a explicar cuáles son las proyecciones y cómo se comprime la mama. Luego la imagen se forma en una pantalla en la cual es vista por el técnico radiólogo que está realizando el estudio. Obviamente siempre está protegido por una mampara de vidrio plomado y está un poquito alejado del lugar donde se produce la radiación. Fíjense que esta persona tiene una mampara bien pequeñita, ¿no? Algunas personas dicen, ay, pero la radiación rebota, no va a pasar por aquí. Sí, probablemente pase, pero la radiación es tan pequeña que probablemente al 1,5 metros, al metro, ya no llega la radiación. Es muy pequeña la dosis de radiación. Mucha gente piensa que la radiación en la mamografía es muy alta, pero en realidad no es. Entonces, ¿para qué se comprime la mama? Hay gente que me pregunta, doctor, ¿por qué me tienen que comprimir si me duele la mama? Estoy adolorida y aparte de que estoy adolorida, quieren comprimirme la mama. Evidentemente mucha gente se queja y a veces es doloroso realizar la compresión, al menos en mamas que están, digamos, inflamadas, ¿no? Entonces, la razón para realizar la compresión es que yo siempre hago una analogía. Les digo a mis alumnos, por ejemplo, que hagan de cuenta que la mama es un pecho de pollo. Introduzcamos una canica, digamos, o algún elemento dentro de la pechuga de pollo y hagamos una radiografía de ese pecho de pollo en pos de búsqueda de esa canica. Si tomamos así nada más como está el pecho de pollo ahí, la radiografía, van a darse cuenta que se suman los tejidos, se van sumando, se van sobreponiendo los tejidos y los bordes de la canica probablemente no se vean tan claros. ¿Qué pasa si hacemos una compresión? Alguien agarra una paleta de plástico y aplasta el pecho de pollo hasta volverlo casi un silpancho, hasta volverlo muy plano, aplanarlo. Probablemente la canica se vaya a ver mejor en esa situación, ¿verdad? Los bordes de la canica probablemente se van a ver mejor, el tamaño, la forma, la localización, todo. Es por eso que se realiza la compresión de la mama. Y las proyecciones en las que se toman son dos generalmente, la craneocaudal, como en este ejemplo que está esta persona tomándose. La craneocaudal quiere decir que el rayo va desde arriba hasta abajo, por eso se llama cráneo caudal. Y hay otra en la que este equipo tiene la capacidad de girar, de rotar, y se toma en una proyección medio oblicuo lateral, se llama. Incluso hay otra que se puede tomar, que es una lateral estricta, ¿no? También se puede. Entonces, pero generalmente las dos más importantes son la craneocaudal, que es esta de acá, y la medio lateral oblicua, que es esta de acá. Fíjense, antes de entrar a una mamografía, siempre se llena todos los centros de diagnóstico, en todos los hospitales, clínicas donde se toma, se llena un cuestionario en el que siempre es importante tomar datos de la persona que se está haciendo, por decir la edad, cuáles son los síntomas que tiene, cuáles son los antecedentes, si tiene antecedentes de cáncer en la familia, si tiene un nódulo palpable, si ella siente alguna protrusión, algún engrosamiento de la piel, alguna secreción por la mama. Todo eso siempre uno va poniendo en un cuestionario que sirve mucho a los radiólogos para que hagamos el diagnóstico. Entonces ya habíamos hablado de la proyección craneocaudal y de la proyección medio oblicuo lateral. Fíjense cómo se comprime la mama, ¿verdad? No está muy feliz la persona, ¿se dan cuenta? Es porque les molesta un poco, pero a la mayoría de la gente no les duele tanto y es soportable. Entonces, la proyección craneocaudal es siempre vista desde arriba. Es al contrario de una tomografía. En la tomografía sabemos que la imagen que se forma, el corte que se forma, en esto hablamos de proyecciones, pero no hablamos de cortes. En la tomografía sí hablamos de cortes, ¿no? En la tomografía vemos desde abajo. En este caso vemos desde arriba. Hagan de cuenta que estamos viendo desde la parte superior de la persona. Entonces, en este caso, esta sería la mama izquierda y esta sería la mama derecha.
Si esta es la mama izquierda y estamos viendo desde arriba, aquí vemos el pezón, trazamos una línea recta que va desde el pezón hasta el lugar donde termina la imagen, vemos que se divide en dos mitades. La mitad que está hacia este lado, hacia arriba, corresponde al cuadrante externo, a la parte externa de la mama, y la otra parte, esta que está dentro, hacia abajo de la línea que hemos trazado imaginariamente, corresponde a la parte interna de la mama. Lo mismo, mama derecha, parte externa, parte interna de la mama. Entonces, si vemos acá un nódulo, una masa, o unas microcalcificaciones, por ejemplo, vamos a decir, esto está en la mama derecha y está en el cuadrante externo, pero no sabemos si está en el cuadrante superior externo o inferior externo. Entonces, para ver eso y saber la tridimensionalidad de este nódulo, se necesitan siempre dos proyecciones, una medio oblicuolateral y una craneocaudal. Esta es la medio oblicuolateral y esta es la craneocaudal. La característica de la medio oblicuolateral es que siempre vamos a ver las axilas y vamos a ver a los músculos pectorales. Fíjense, acá no vemos a los músculos pectorales y aquí sí. Este es el músculo pectoral y este es el otro músculo pectoral. En las medio oblicuolaterales siempre vemos que las mamas están de frente. Es como si miremos, como si estuviéramos viendo a la persona de frente. Entonces, esta es la mama izquierda y esta es la mama derecha. ¿Sí? Entonces, si trazamos una línea desde el pezón hasta el lugar, una línea oblicua, hasta el lugar donde se termina de ver el pectoral, todo lo que está arriba es superior y todo lo que está abajo es inferior. Entonces, si vemos un nódulo acá y acá, decimos, bueno, este nódulo está en el cuadrante externo y acá está en el cuadrante superior. Entonces está en el cuadrante superior y externo. Así podemos darnos cuenta en qué cuadrante está y saber si es tridimensional o no es tridimensional ese nódulo. Si se ven en los dos, es realmente, en las dos proyecciones, es realmente un nódulo. Si se ve solamente en uno, se llama asimetría. ¿Sí? Bueno, luego vamos a hablar mejor de eso, vamos a hablar de asimetrías y de nódulos. Muy bien, entonces aquí vemos las dos mamas. Fíjense que en la mama también vamos a hablar, como es un equipo de rayos X, vamos a hablar también de las 5 densidades radiológicas. Aquí aplica también las 5 densidades radiológicas. Entonces, todo lo que es negro, 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 va a ser, por ejemplo, aire, ¿no? La densidad más, la más baja es el aire. Y lo más blanco va a ser algo metálico. Si no hay nada metálico en la mama, pues podemos ver que el músculo, por ejemplo, es blanco, es denso. Y el tejido glandular, fibroglandular, que es todas estas zonas blancas, radiodensas, corresponden al tejido fibroglandular. Y todo lo que es oscuro, todas estas zonas oscuras, acá, todas estas zonas oscuras, es tejido adiposo, es grasa. Fíjense, aquí vamos a hablar un poquito de cuánto, mucha gente dice, ay, no me hago mamografía porque no me quiero irradiar, porque no quiero que me salga un cáncer. Entonces, ¿cuánto es la dosis de una mamografía comparada con otras cosas? Fíjense, comparada, por ejemplo, con una radiografía de tórax, sí es un poquito más que una radiografía de tórax, ¿no? Pero es mucho menos que una radiografía de columna lumbar o que una tomografía. Fíjense, 5 veces menor a una tomografía de cráneo. Y eso que estamos hablando de una mamografía en las 4 proyecciones y de las 2 mamas. ¿Sí? Entonces, la dosis de radiación es de 0.4 milisieverts. Una mamografía de las 2 mamas y en las 4 proyecciones. Fíjense cuánto es la dosis de radiación de una persona que vive en el planeta Tierra, que camina por el planeta Tierra en un año. ¿Sí? Más o menos es de un poquito más de 0.3, un 0.5, 0.4 milisieverts. Es un poquito más que una mamografía. ¿Sí? Por ejemplo, la radiación del mismo cuerpo de una persona es 0.3 milisieverts, casi lo mismo que una mamografía. La radiación de tu mismo cuerpo, que es imposible que tú digamos, la cambies, es muy, muy difícil, es de 0.3. Radiación, si sumamos la radiación cósmica, la radiación del suelo, si tú haces un viaje, por ejemplo, interatlántico, te vas a Europa, ¿no? Recibes más radiación porque estás más arriba y la radiación cósmica es mayor. Entonces, fíjense que una mamografía equivale incluso a menos de la radiación que recibes al año. Probablemente una mamografía sea la dosis que recibes en 6 a 4 meses de tu vida. Es eso nada más.
Entonces, bueno, hay otras técnicas que se pueden utilizar, no solamente las proyecciones craneocaudal y medio bicolateral, también se pueden utilizar las proyecciones magnificadas con conos, por ejemplo, de compresión. Esas paletas que habíamos visto de plástico que comprimen, hay algún tipo de paleta que es un poco especial, que es más pequeña y que comprime focalmente un nódulo. Uno hace las proyecciones normales y ve que hay un nódulo y sus bordes no son muy claros. Para ver mejor los bordes, o un grupo de microcalcificaciones que no se ven tan claro, no puedes caracterizarlas claramente, hay que hacer un cono de compresión, una compresión focal y ver mejor los nódulos, como en este caso. Fíjense, aquí está la paleta de compresión que es redonda, no es cuadrada, y fíjense que podemos ver mejor cuando se comprime los bordes de este nódulo, ¿sí? Hay otra técnica que se utiliza en las personas que tienen implantes mamarios o prótesis mamarias. Por ejemplo, esta técnica se llama la técnica de Eklund y consiste en empujar la prótesis, es un poco feo, ¿no? Empujar la prótesis hacia atrás, jalar la mama hacia adelante y comprimir la mama lo más que se pueda con la prótesis, digamos, empujada hacia atrás. Obviamente sale mejor que si no se hace esa técnica, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber dónde se encuentra una lesión en la mama? Por ejemplo, en ecografía es fácil porque utilizamos el sentido horario, ¿no? En la mama izquierda, por ejemplo, un nódulo en la hora 9 estaría en este cuadrante, que es el cuadrante, o de la hora 10 vamos a hablar. Por ejemplo, estos son los cuadrantes. Los cuadrantes lo formamos por una línea recta vertical y una horizontal también recta. Esas dos líneas dividen en 4 cuadrantes. Cuadrante superior externo, cuadrante inferior externo, cuadrante inferior interno, cuadrante inferior interno y superior interno. Entonces, en la hora 10, un nódulo en la mama izquierda, fíjense que se encuentra en el cuadrante superior interno. No es lo mismo un nódulo en la hora 10 de la mama izquierda que un nódulo en la hora 10 de la mama derecha, porque la mama derecha estará en el cuadrante superior externo, mientras en la izquierda estará en el cuadrante superior interno, superior externo, superior interno. Sí, esto es un poquito, digamos, otra cosa porque es ecografía. Y en la mamografía vimos ya la línea vertical, la línea horizontal, divide en 4 cuadrantes, mama derecha, mama izquierda, entonces es fácil porque hablamos de cuadrantes. Hay un nódulo en el cuadrante superior externo, o uno en el inferior interno, qué sé yo, o uno detrás de la areola. Muy bien. Y en profundidad podemos hablar de línea A, línea B y línea C. La línea A se acerca más al pezón, la línea B en la parte media de la mama y la línea C se acerca más a la pared anterior del tórax. Bueno, habíamos hablado de las 5 densidades radiológicas. Fíjense, esta es una escala de grises. Varias escalas de grises, ¿verdad? El más negro, el más oscuro es el aire. Y el más blanco, el más denso, el que no puede atravesar el rayo, es el metal, ¿no? Algo que tenga un peso atómico alto, por ejemplo, el metal. Entonces, el pulmón, por ejemplo, es negro, es oscuro, porque tiene aire y la radiación puede pasar fácilmente al aire, mientras que el metal tiene un peso atómico muy alto y la radiación acá no puede atravesarla y se pinta como una imagen, o se ve como una imagen brillante, blanca. El hueso obviamente está en el intermedio de las 5 densidades. Yo creo que todo el mundo sabe las 5 densidades, no las voy a repetir. Bueno, ¿cuántos tipos de mama? Fíjense, ya en el BRATS ya se habla de los tipos de mama. ¿Cuántos tipos de mama hay? ¿Para qué nos sirve saber el tipo de mama? ¿Hay alguna utilidad? Claro que sí. Sirve para decirnos, esta persona tiene una mama muy densa, muy blanca, en realidad no estamos hablando de la piel, estamos hablando del tejido mamario glandular que está dentro y que es visible con la mamografía. También es visible con la ecografía, pero en la mamografía se la puede ver mejor. Una mama que tiene una densidad alta es probable de que tenga chance de no ser vista fácilmente una lesión en su interior. En otras palabras, un nódulo, un tumor es blanco, es radiodenso. Pongámoslo en el interior de esta mama que es densa. Blanco con blanco no hay contraste, por lo tanto no vamos a poder ver los bordes de ese nódulo y por lo tanto no lo vamos a ver. Mientras si ponemos esa lesión, ese nódulo blanco, en una mama que es adiposa, ya no tiene casi glándula, tejido fibroglandular, sino que todo es grasa, se va a ver claramente ese nódulo o esas microcalcificaciones se van a ver muy claramente.
y podemos evaluarlas mucho más fácilmente. Entonces, saber eso es decir, mira, tú tienes una mama poco densa y probablemente no vas a necesitar ni ecografía para hacer diagnóstico, porque se va a ver claramente todas las lesiones que se encuentren. Tener una mama muy densa probablemente no vamos a poder ver muy claramente, o probablemente no la vamos a ver a los nódulos que tengas o a la lesión que tengas. Probablemente vas a necesitar más estudios para poder hacer un diagnóstico claro. Entonces, según el Colegio Americano de Radiología, hay estos 4 tipos de mamas. Tipo A, tipo B, son lo mismo. Aquí se ve otras mamografías en medio oblicuo laterales y unos dibujitos, unos esquemas. Fíjense que esta es la mama grasa, la mama adiposa predominantemente grasa, llamada tipo A. La tipo B, que es una mama heterogénea con áreas de grasa, pero también con áreas de tejido fibroglandular. Más o menos, supuestamente, esta debería tener entre 25 y 50% de densidad, o sea, de tejido fibroglandular. Y es clasificada como B. La tipo C sería una mama heterogéneamente densa, pero con más del 50%, entre el 50 y el 75% de tejido fibroglandular, de la parte blanca, de la parte densa. Y el tipo D, que es el extremadamente denso, es una mama densa, tiene más del 75% de tejido fibroglandular denso, ¿no? Entonces, ¿cuál es más difícil de ver? Pues el tipo D, siempre va a ser el tipo D. ¿Y cuál es el más fácil? El tipo A. Fíjense aquí el dibujito, qué bonito nos dice. Fíjense, estas imágenes densas que se marcan es esto, que es el tejido fibroglandular, la glándula mamaria. Cuanto más glándula tengas en tu interior, más denso va a ser y más difícil va a ser evaluar por mamografía. ¿Sí? Y cuanto menos densidad tengas, más fácil. ¿Quiénes son los que tienen esta mama poco densa, esta mama grasa? Son las personas que tienen más de 40 años, más de 50 años. Cuanto más años tengas, menor densidad va a tener tu mama y más fácil va a ser evaluar. Es por eso que es más fácil evaluar en las personas mayores que en las personas jóvenes. Esta mama probablemente corresponda a una mama de una persona de 20 años, de 25, 30 años, en la cual su mama es muy, muy glandular y todavía no se ha recambiado por grasa. Bueno, ¿qué significa BIRATS? Hay mucha gente que no sabe lo que significa BIRATS y yo creo que tiene que memorizarse, ¿no? Significa Breast Imaging Reporting and Data System, eso quiere decir, ¿no? Es un sistema, ya habíamos dicho, un sistema de estandarización. A ver, aquí está. Fue creado con el objetivo de estandarizar el reporte mamográfico al proporcionar un léxico específico para las lesiones mamarias mediante las diferentes técnicas de imagen. O sea, en otras palabras, para hablar en las palabras igualitas entre el clínico, el quirúrgico y el radiólogo, se ha utilizado, se ha ideado este consenso, BIRATS. Son publicadas por el Colegio Americano de Radiología en un formato Atlas. Sí, creo que está disponible en forma gratuita en el internet y uno puede ver, o por lo menos hasta cierta parte, puede ver estos atlas. Hay cinco ediciones. La última se realizó, aquí está, la primera edición, fíjense, se realizó en 1993. La segunda se revisó esta edición en 1995, la tercera en 1998. Fíjense que en 1998, esto es algo de historia, se incluyó un atlas verdadero con imágenes y ejemplos de todo eso. En la cuarta edición, en el 2003, se introdujo al BIRATS la ecografía y la resonancia magnética y se subdividió la categoría BIRATS 4 en 3, 4A, 4B y 4C. La quinta edición se realizó el 2014, 2013 a 2014, no hace mucho, y se añadieron algunas cositas más y se quitaron algunas otras cosas más. Ahora, luego vamos a hablar de eso. Las lesiones de mama, bueno, entonces, una vez que hacemos la mamografía, vemos la mama, clasificamos qué tipo de mama es, luego podemos empezar a ver qué lesiones existen en cada mama. Pueden manifestarse como masas, pueden manifestarse como microcalcificaciones o como macrocalcificaciones también, como distorsión de la arquitectura, o como otras lesiones más, otros misceláneos. Luego vamos a hablar de esas. ¿Qué es una masa? Primero vamos a definir qué es una masa. Es una lesión que ocupa espacio en 3 dimensiones. Por lo tanto, al ocupar espacio en 3 dimensiones, tiene que ser visto mínimamente en 2 proyecciones. Es por eso que se utilizan siempre 2 proyecciones, medio oblicuo lateral y craneocaudal, para ver un nódulo, una masa, ¿no? Ocupa espacio en 3 dimensiones, o sea que tiene que ser visible en las 2 proyecciones. Si solo es visible en una proyección, se llama asimetría.
¿sí? Además, es una lesión que tiene que tener bordes claros, ¿no? Una masa. Si es una lesión de bordes claros, pero solamente es visible en una proyección, se llama asimetría. Si es que se ve una lesión que ocupa espacio y que se ve en las dos proyecciones, pero sus bordes no son muy claros, sus bordes no son delimitados, se llama asimetría focal. Luego vamos a hablar más de asimetrías. ¿Qué se tiene que valorar en una masa? Primero, la forma. Una vez que ya ves que hay una masa, hay una bolita, primero tienes que definir qué forma tiene. Hay 3 formas, de acuerdo al BIRADS. Forma oval, forma redonda, forma irregular. Yo creo que no hace falta decir cada una, ¿verdad? Esta, por ejemplo, es una morfología redonda, forma redonda. Fíjense, se logra ver este nódulo que tiene una densidad un poco más alta que el tejido glandular que está al lado. Aquí vemos al tejido glandular de esta mama y que aquí vemos la densidad de la masa. Es un poquito mayor, es más densa que el tejido glandular que está al lado y podemos ver sus bordes gracias a que este nódulo se encuentra localizado en la parte posterior de la mama, de esta mama derecha y en el cuadrante interno donde está más que todo rodeada de grasa. Si este nódulo lo trasladáramos a esta zona donde hay más tejido glandular, les apuesto que los bordes no se verían tan claramente. Esa es la razón por la que se ven los nódulos, ¿verdad? Los bordes. La presencia o no de grasa, la grasa le da contraste. Entonces, hablemos de los márgenes. Habíamos hablado ya de la forma, ahora hablemos de los márgenes. Los márgenes podemos clasificarlos en 5 tipos: circunscritos, oscurecidos, indistintos, microlobulados, espiculados. Los circunscritos, bueno, obviamente son los nódulos que tienen bordes bien delimitados y son redondeados. Los oscurecidos son nódulos en los cuales no se ve claramente sus bordes. Probablemente estén sobrepuestos, bueno, el nódulo está sobrepuesto o al lado se encuentra tejido glandular que no deja ver claramente los nódulos, los bordes. La tercera corresponde a los márgenes indistintos. Es realmente un poco ambiguo hablar de márgenes indistintos. Se supone que es un nódulo que sus bordes no son claros y probablemente, por ejemplo, el anterior, el que hablamos de márgenes oscurecidos, se podría realizar, por ejemplo, un cono de compresión para ver sus bordes, pero el que se categoriza como indistinto, se supone que ni haciendo una compresión se logra ver claramente sus bordes. Entonces, en ese caso sí se clasifica como márgenes indistintos. La cuarta característica de los márgenes es el microlobulado. Ya cuando hablamos de márgenes microlobulados y espiculados, estos dos últimos ya tienen un mayor grado de sospecha de malignidad. Estos microlobulados son, por ejemplo, que tiene más de 3 o más lóbulos, lobulaciones u ondulaciones en sus márgenes. Ya cuando tiene más de 3 o más lobulaciones, ya se sospecha un poquito más de malignidad y se clasifica como un microlobulado. Si hablamos de una lesión que tiene espículas o que tiene bordes en forma de cepillo o de un sol naciente, qué sé yo, pues hablamos de un margen espiculado y es muy probable, es muy sospechoso para cáncer. Hay algunas excepciones, por ejemplo, cuando hablamos de un nódulo que se confunde con una cicatriz que tiene un aspecto similar y en ese caso no sería un cáncer, pero si no hay antecedente quirúrgico y se tienen estos bordes, es muy probable que sea maligno. Y denota la actividad tumoral, la naturaleza del cáncer, que quiere irse a todo lado. El cáncer quiere invadir todo. Entonces, esos bordes te están avisando que esta masa quiere irse a todo lado y es sospechosa de malignidad. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un gráfico más bonito. Fíjense, un borde bien definido, márgenes bien oscurecidos. Fíjense que para hablar de oscurecidos tiene que tener más del al menos 75% del borde del nódulo que no sea visible. Los microlobulados, los mal definidos, que a pesar de que se realicen múltiples pruebas, no se puede definir bien sus márgenes. Y los espiculados, que es francamente una lesión de sospecha. Bueno, aquí hay otro, márgenes indistintos.
Fíjense, algunos de ellos pueden ser cáncer, ¿no? Es muy importante. Todos los que sean márgenes indistintos, microlobulados o espiculados, hay sospecha de cáncer. El oscurecido se podría realizar todavía más estudios para ver, hacer una clasificación. La densidad del nódulo, otra característica que uno tiene que revisar es la densidad del nódulo. Esto es fácil, ¿no? Aplica para cualquier nódulo, si es más blanco pero se tiene que comparar con algo, ¿verdad? Todo en la vida, todo en radiología se compara con algo. ¿Con qué voy a comparar? Entonces, el nódulo se va a comparar con el tejido glandular que está al lado. Si es blanco, más denso, más brillante que el tejido glandular que está al lado, se llamará de un nódulo denso o hiperdenso. Si es de la misma densidad, por ejemplo, este nódulo que está aquí con el número 3, este nódulo con el número 3 tiene una densidad similar al tejido glandular, hablaremos de un nódulo isodenso. Este tiene mayor densidad, hablaremos de un nódulo hiperdenso o radiodenso. Si es de menor densidad, aquí no hay ningún ejemplo, pero bueno, si es de menor densidad del tejido glandular, hablemos de un nódulo hipodenso. Es raro encontrar un nódulo hipodenso, solamente cuando se sospecha de un lipoma, podríamos hablar de eso, o cuando tiene un contenido graso franco, también es podemos hablar de otro tipo de densidad de contenido graso. Bueno, aquí este es un ejemplo de un nódulo de contenido graso. Fíjense que es un nódulo que tiene una pared claramente bien delimitada, gracias a que la pared está parcialmente calcificada, y en el interior es oscuro. Esto es típico de un quiste oleoso, de un quiste graso. Tiene grasa en su interior y por lo tanto es oscuro. Bueno, entonces aquí hay un resumen de los márgenes y las densidades, ¿no? Entonces, los benignos siempre tienden a tener un borde bien delimitado y más que una sola lobulación, máximo una o dos lobulaciones, ¿no? Aquí hay una lobulación nada más, aquí puede haber dos lobulaciones, bueno, vamos a darle como chance de que es benigno. Si tiene dos lobulaciones, bueno, ya, pero si hay más de dos lobulaciones, tres o más lobulaciones, por ejemplo, este que ya tiene más lobulaciones, ya podemos sospechar de que es maligno. Si tiene espiculaciones, con más razón, ¿no? Parece una neurona, ¿verdad? Bueno, aquí también otro aspecto maligno por las espiculaciones. Y bueno, si hay algunas cosas que acompañen, algunos signos que acompañen, por ejemplo, si es un nódulo denso que tiene espiculaciones o microlobulaciones, múltiples microlobulaciones, y además se asocia a un engrosamiento cutáneo adyacente, a una retracción cutánea, como en este caso, fíjense cómo está retraída la piel al lado de este nódulo, aunque este parece benigno, pero si hay una retracción, como en este caso, de la piel, hay más sospecha de que sea maligno, ¿no? Si además se añade a un ganglio linfático que está abultado y denso en la mama, en la axila, perdón, pues podemos sospechar con más razón de que hay una malignidad, ¿no? Ahí tenemos otro nódulo. Fíjense cómo jala un poquito. Estas espiculaciones a veces jalan el tejido que está al lado y al jalar produce una retracción, incluso a veces engrosamiento de la piel. Uno puede medir el grosor de la piel. Fíjense, la piel tiene un grosor. Cerca de la areola siempre la piel es más gruesa, pero más de eso en otras regiones no debería ser grueso. Hablemos ahora de las calcificaciones. Tenemos tres tipos de calcificaciones, típicamente benignas, sospechosas, tenemos que hablar de la distribución de las calcificaciones. Generalmente las microcalcificaciones son las que se deberían de sospechar más de malignidad. Las calcificaciones gruesas, en su gran mayoría, son benignas. O sea que uno cuando vea una calcificación gruesa, grandota, casi siempre es benigna. Y cuando vea una calcificación pequeña, microcalcificación, se supone que una microcalcificación es de 1 milímetro o menos a 1 milímetro, ¿sí? Una microcalcificación debería de ser una microcalcificación, podría ser benigna, pero también podría ser, hay un poquito más de sospecha de que sea maligna. Fíjense, de acuerdo a su localización pueden verse como agrupadas, regionales, difusas, segmentarias y lineales. ¿Sí? Esto también es importante saber porque cuando es difusa y es bilateral, generalmente se trata de una lesión benigna. Cuando es agrupada, ya puede ser, hay un poquito más de chance, un 26% de que sea maligna. Si es segmentaria,
tiene la forma de un triángulo cuyo vértice apunta hacia el pezón y hay un poquito más de sospecha. Si es lineal y es ramificada y es discontinua, ya aquí la sospecha es arriba del 70% de malignidad, ¿no? Entonces es por eso importante saber si es agrupada, si es regional, si es difusa, si es segmentaria. Hablemos un poquito de las microcalcificaciones, de las calcificaciones difusas, antes llamadas dispersas. Son calcificaciones distribuidas aleatoriamente dentro de la mama. Las calcificaciones puntiformes y amorfas en esta distribución habitualmente son benignas, especialmente si son bilaterales, habíamos hablado de eso, ¿no? No tengo un ejemplo acá. Híjole. Bueno, no puse ningún ejemplo, creo, de una de distribución de difusa. Esta es una distribución regional. Fíjense, la distribución regional describe calcificaciones en un área extensa mayor a 2 centímetros en su dimensión mayor, ya que pueden abarcar más de un cuadrante. Habitualmente abarcan más de un cuadrante y su riesgo de malignidad es bajo. Sin embargo, debe considerarse la morfología. Antes de hablar de la malignidad solamente por la distribución de tipo regional, siempre hay que hablar además de la forma de las microcalcificaciones, ¿no? Debe considerarse la morfología para establecer el grado de sospecha. Se describe una probabilidad de malignidad de alrededor de un 26%. Fíjense, aquí está un tipo de calcificaciones regionales en un cuadrante, el cuadrante externo, pero que se pasa un poco a otro cuadrante, ¿no? Y tienen diferentes formas. Esta es un poquito sospechosa debido a la multifocalidad. Al pleomorfismo. Pleomorfismo quiere decir muchas formas y muchos tamaños. Uno redondo, uno cuadrado, uno triangular, ¿no? Y uno más chiquito, uno más grande. Eso es pleomorfismo. A mayor pleomorfismo, mayor sospecha de malignidad. Distribución agrupada. Este término se utiliza cuando se encuentran pocas calcificaciones en un área pequeña de tejido. El límite inferior de este descriptor son 5 calcificaciones en 1 centímetro o cuando exista un patrón definible. El superior se difiere cuando se encuentra un número mayor de micros dentro de 2 centímetros. Ok. Ay, aquí tampoco no puse, bueno. Ahorita vamos a ver, creo que tengo más abajo. Esta es la distribución lineal. Fíjense, esta distribución lineal es una de las más sospechosas para cáncer. Las clasificaciones se disponen en un trayecto lineal que puede ramificarse. A veces se ramifica, pero no siempre, lo que sugiere depósito de calcio dentro de un conducto. Se describe una probabilidad de malignidad de alrededor de un 60%. Es importante mencionar que ciertas calcificaciones, como las vasculares o las lineales gruesas, pueden presentar esta distribución. Sin embargo, presentan una morfología que, o sea, las lineales y las gruesas y las vasculares son benignas casi siempre, virtualmente siempre, pero hay que saber diferenciar cuáles son las lineales gruesas y las vasculares de estas lineales. Estas lineales ramificadas tienen el aspecto realmente de un conducto galactóforo, de un conducto, y tienen la peculiaridad que parece una línea y un punto, y son discontinuas. Esa característica hace que sea sospechosa. ¿Sí? Es diferente a los trayectos vasculares porque el trayecto vascular es como las rieles de un tren, son dos y típicamente describen el trayecto de un vaso. Y las gruesas tienen más bien la forma de un tubo continuo, largo y grueso, y que se proyecta en forma difusa. Son muchas. Bueno, ahorita vamos a ver unos ejemplos. La distribución segmentaria sugiere el depósito de calcio en los conductos y sus ramas, sugiriendo la forma anatómica de un lóbulo mamario, es decir, en forma de triángulo, cuyo vértice se dirige hacia el pezón. Si bien puede presentarse en patología benigna como las calcificaciones secretoras, su presentación puede deberse a un cáncer extenso multifocal. Se describe una probabilidad de malignidad de alrededor del 62%. Bueno, aquí está. Aquí hay un buen resumen, digamos, de las microcalcificaciones. Fíjense las vasculares. Las vasculares parecen las rieles de un tren, ¿sí? Es típicamente son dos paralelas. Cuando vean unas dos paralelas, esto ya es vascular y es benigno, 100% benigno.
Fíjense, por ejemplo, las calcificaciones cutáneas. Estas son un tipo de calcificaciones que pueden existir en la piel, en algunos lunares o en algunas personas que han tenido tatuajes también. Pueden observarse estas calcificaciones que son puntiformes y típicamente se acercan mucho a la piel, visibles tanto en la proyección craneocaudal como medio auricolateral. La lechada de calcio o la leche de calcio es un tipo de calcificación líquida. Fíjense, este tipo de calcificación adopta una forma de aplanada en la proyección medio oblicuo-lateral y en la craneocaudal tiene forma redonda. Cuando ves en la craneocaudal parece un redondito. Tú miras en la medio oblicuo lateral y ha cambiado, todas esas han cambiado, qué raro. Si eran redondas, ¿por qué ahora se las ve aplanadas? Incluso se puede ver el nivel, esa línea recta que se forma entre el líquido que no es visible arriba y el líquido que es calcio que está abajo. Ese nivel recto, si uno ve una imagen recta, una calcificación que es recta arriba en la parte superior y en la proyección medio oblicuo-lateral, puede inferir que se trata de leche de calcio y esto es típicamente benigno. Bueno, entonces esta que son, por ejemplo, calcificaciones tubulares, que también son típicamente benignas, son gruesas y tubulares, ¿no? Las distróficas, estas gruesas, que ocurren generalmente después de una cirugía o después de la radioterapia, se ven muy frecuentemente en las áreas que han sido operadas o que han recibido radioterapia y se vuelven gruesas, típicamente también son benignas, o las calcificaciones en palomita de maíz. Fíjense, uno podría decir, no, pero esta también parece distrófica. Sí parece distrófica, pero la calcificación en palomita de maíz frecuentemente, si no es siempre, se asocia a un nódulo. Se ve el nódulo, fíjense el borde del nódulo. Es un fibroadenoma típicamente la palomita de maíz, o en nuestro medio le diríamos en pipoca, ¿no? Esta calcificación en pipoca es típico de un fibroadenoma. ¿Y cómo sabemos que no es una distrófica? Porque vemos que está dentro un nódulo. Fíjense el nódulo, aquí está el nódulo, y el nódulo se está empezando a calcificar en forma gruesa. Esto es una calcificación en pipoca y es típico de un fibroadenoma que se está calcificando. Mientras este no tiene un nódulo, es una calcificación gruesa, es en una forma focal, digamos. Este otro tipo de calcificación que es benigna es una calcificación en cáscara. Antes se llamaba en cáscara de huevo y ahora se llama en anillo. En la última edición del BIRAT se la denomina en anillo. Fíjense que es una calcificación típicamente benigna también. Es generalmente de un quiste que se calcifica. Y las otras que son las puntiformes. Estas calcificaciones puntiformes, fíjense que son redondas y se llama puntiforme cuando mide 0.5 milímetros, la mitad de una microcalcificación, ¿no? Y generalmente están dispersas, entonces también son típicamente benignas. Bueno. Aquí están otro ejemplo de calcificaciones como son las suturas. Esto está fácil de darse cuenta. Fíjense, aquí se ve un nudo, incluso aquí se ve otro nudo. Estos nudos que existen en las mamas que han sido operadas, a veces se calcifican y también pueden darnos visualizarse en la mamografía y son clasificadas como calcificaciones de suturas. La leche de calcio ya habíamos hablado, ya habíamos descrito las calcificaciones en redondas que son puntiformes. Estas son el ejemplo que hace ratito habíamos visto, son puntiformes que son bien chiquititas de 0,5 milímetros. Y bueno, ¿cuál nos falta? Las en varilla o lineal gruesa, la que les habíamos hablado que podrían confundirse con las lineales ramificadas. Aquí tenemos algún ejemplo. Aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, de una calcificación en palomita de maíz en pipoca de un fibroadenoma, 2 fibroadenomas, 3 fibroadenomas parece que hubieran ahí calcificándose, ¿no? Y son benignos. Esta ya es distrófica. Fíjense que aquí ha sido operada. ¿Cómo sé que ha sido operada? Fíjense cómo se ve engrosada y retraída la piel en esta zona de la mama. Se nota que ha sido operada y en esa región probablemente se forman estas calcificaciones gruesas, irregulares, grandes. Incluso a veces se añaden a calcificaciones de quísticas con la región central radiolúcida. Esto es típicamente benigno. Este es el ejemplo que quería mostrar de las calcificaciones en varilla. Fíjense, aquí hay dos tipos de calcificaciones. Una que es una calcificación vascular. Fíjense, este es un vaso sanguíneo.
¿no? Si nos acercamos mucho, vamos a ver que son 2 en riel, parece una riel. Esta es una calcificación vascular y es larga, larga, larga. Fíjense cuán larga es. Uf, va hasta no sé dónde, hasta la axila va. Esa es una calcificación vascular. O esta es otra vascular. Pero estas que parecen unas varillas y que todas apuntan hacia el pezón, son calcificaciones gruesas lineales y son también benignas, generalmente benignas. Si nos acercamos más, se nos podemos dar cuenta que tienen un poquito radiolúcida la región central, y eso es lo que nos dice esto es benigno, ¿no? La región central es radiolúcida. Algunas están vistas en forma tangencial, otras en vista lateral, digamos. Fíjense los ganglios. Aquí hay un ganglio en la axila, aquí hay otro ganglio, probablemente. ¿Cómo sé que es un ganglio benigno? ¿Cómo sé que está bien este ganglio? Porque tiene un hilio y el hilio es graso. Se ve como si se hubiera comido este nódulo parcialmente comido, y esa parte que está comida es el hilio del ganglio y te dice este es un ganglio normal. Cuando el ganglio pierde el hilio y se ve todo blanco, todo radiodenso, hablamos de un ganglio que está anormal. Más si el ganglio cambia de forma ovalada, aplanada, a una forma redondeada, con mayor razón hablamos de un ganglio que es anormal. Otro ejemplo de leche de calcio, fíjense, tal vez no han entendido, los que no han entendido, aquí hay un gráfico bien bonito, la leche de calcio se ve como calcificaciones que en una proyección en la craneocaudal se ven como redondas. Fíjense, aquí se ven unos acinos, ¿verdad? Aquí se ve la calcificación llenando esta parte del acino en la proyección craneocaudal. Si ponemos la mama en proyección medio auricolateral, el calcio, como es una leche de calcio, se va a depositar en la parte inferior de estos acinos, y en la proyección medio auricolateral, la clave es la medio auricolateral, se van a ver, fíjense esta lechadota, esta lechada de calcio, esa leche de calcio. Se ve claramente este nivel, ¿no? Aquí hay otros, este está bonito también, se ven varios niveles. Entonces, estos son típicamente de la leche. Cambia de forma de una proyección a la otra, entonces es una leche de calcio. Y las calcificaciones en anillo, que antes se llamaban cáscara de huevo, la región central radiolúcida y la región periférica densa. Es típicamente benigno. Entonces, ¿cuáles son las malas? ¿Cuáles son las calcificaciones que son malignas o que son sospechosas de malignidad? Las gruesas heterogéneas, las pleomórficas finas, son 4. Gruesas heterogéneas, pleomórficas finas, lineales finas y ramificadas, y amorfas. Ya habíamos hablado de estas 2, por lo menos. Nos falta hablar un poquito de las amorfas y las gruesas heterogéneas. A ver, esta, por ejemplo, es un grupo de calcificaciones pleomórficas finas. Fíjense, son bien chiquititas. ¿Se acuerdan que había dicho de pleomorfismo? Pleomorfismo quiere decir muchas pequeñitas, muchas de diferentes tamaños y de diferentes formas. Fíjense, aquí yo veo una, por ejemplo, de forma cuadrada, una triangular, una redonda, una alargada, una más grande, otra más chica. Esto se llama pleomorfismo. Cuando están agrupadas, cuanto más agrupadas estén, más sospecha de que sea maligna. Aquí hay otra que bueno, también son pleomórficas, pero es un poquito de distribución más segmentaria. Entonces, también hay porcentaje de sospecha malignidad, pero cuanto más agrupadas estén, más se sospecha malignidad. Estas son del tipo amorfo. Fíjense, no tienen una forma bien definida. Parece redondo. No sé, ¿qué forma le doy a esto? ¿Parece una estrella? Esta redonda. Sí, se confunde muy fácilmente con las microcalcificaciones pleomórficas pequeñas, ¿no? Pero estas amorfas, algunas personas dicen, las comparan con el talco o con una piedra triturada, ¿no? El talco que uno le puede echar a un vidrio y ver cómo se ve ese talco es parecido a esto. Y es sospechosa cuando es, digamos así, agrupada. Es sospechosa, tiene un grado de sospecha alto. Estas gruesas heterogéneas, la mayoría de las veces son benignas, pero algunas veces pueden ser malignas, especialmente cuando se distribuyen en una forma segmentaria. Fíjense, segmentaria habíamos dicho que abarca más de 2 centímetros y tiene una forma triangular con el vértice. Si esto vemos, tiene una forma triangular. Digamos, trazamos líneas que unan todas estas, tiene una forma triangular y el vértice apunta hacia el pezón. Entonces, sí podría ser sospechosa cuando este tipo de clasificaciones se llaman gruesas heterogéneas.
Y estas son las más sospechosas, las lineales y ramificadas. Habíamos dicho que están dentro de un conducto y tienen forma de una línea, de un punto, de una línea, de un punto, parece una clave Morse, ¿no? Y están, separadas una de otra. Aquí se ve claramente, fíjense, una línea, un punto, una línea, una línea, una línea, y aquí se ramifica, y aquí se ramifica, aquí se ramifica. Esto es muy sospechoso de malignidad. Asimetría, hablemos algo de asimetría. Entonces, habíamos dicho que cuando se ve, por ejemplo, aquí tenemos dos mamas, ¿no? La mama derecha, la mama izquierda, vistas en una proyección medio oblicuo lateral. Cuando hay una asimetría, cuando hay una densidad anormal que en una mama se ve y en la otra no. Cuando no tiene bordes claros, no sabemos dónde termina y dónde empieza su borde, hablamos de una asimetría. Si solo es visible en una sola proyección, es una asimetría pura. Pero si se ven en las dos proyecciones, se llama asimetría focal. Si esta asimetría abarca más de un cuadrante, o sea, toda la mama o más de un cuadrante, se llama asimetría global. Y hablamos de asimetría en desarrollo cuando esta asimetría no se veía en estudios anteriores. Bueno, por ejemplo, un ejemplo de asimetría global. Fíjense, mama derecha, mama izquierda, mama derecha, mama izquierda. Aquí está el tejido fibroglandular. Yo lo clasificaría como ACR B o C. Sí, B. Fíjense que la parte, el cuadrante superior y externo de la mama izquierda es más pequeño, tiene menos cantidad de tejido denso que el cuadrante superior externo de la mama derecha. Fíjense, aquí hay más tejido que aquí no hay. Aquí hay más tejido que aquí no hay. Esta asimetría, pues siempre hay que mencionarla y siempre hay que tener en cuenta para hacer mayores estudios, ¿no? Entonces, cuando esta simetría abarca más de un cuadrante, podemos hablar de una simetría global. Cuando esa simetría abarca solo un cuadrante, y se ven en las dos proyecciones, obviamente, es una simetría focal, como en este caso. Aquí está cráneo caudal mama izquierda, cráneo caudal mama derecha, medio oblicuos laterales. Fíjense aquí esta densidad que no hay en esta región. Esta misma densidad que es mucho más pequeña en esta región. Entonces, esta región uno tiene que tener más interés e ir a buscar algo en esa región, ya sea con más proyecciones o con una ecografía. Aquí hay un ejemplo de distorsión de la arquitectura. ¿Qué es distorsión de la arquitectura? Es la alteración del tejido normal sin observar una masa claramente. Podría ser maligna si es que no hay antecedente quirúrgico. Si hay un antecedente quirúrgico, generalmente la distorsión se trata de una cicatriz, pero si no hay antecedente de cirugía, hay que sospechar fuertemente de un cáncer. Fíjense, ¿cómo sabemos que es una distorsión de la arquitectura? Fíjense cómo es el tejido glandular. Parece una C. Si uno traza una línea que una los bordes del tejido glandular, parece una C invertida, ¿verdad? Pero fíjense cómo acá, de este contorno que debería de seguirse hasta la parte externa de esta mama. Aquí hay algo que distorsiona la arquitectura normal de esta mama, y aquí se ve claramente también que hay una distorsión, ¿no? Si tomamos eso, podemos hacer una compresión focal o una ecografía. En este caso, si es una ecografía y vemos que hay un tumor, probablemente un cáncer. En la ecografía, pues esto se ve diferente, ¿no? Se ve como una masa hipoecoica más alta que ancha, con cierta irregularidad de sus bordes, ¿no? Entonces, es esta la imagen. Y es esta la imagen, y es esta la imagen que se ve en la mamografía. Muy bien, entonces esto es lo que se llega al final, digamos, del consenso del BIRATS, del Breast Imaging Reporting and Data System. Es una categorización en 6, ¿no? La 0, esto todos deberíamos de memorizar, todos los que estamos en medicina, incluso los médicos generales, con más razón los clínicos, con más razón los quirúrgicos, siempre deberíamos de memorizarnos por lo menos esta partecita. BIRAT 0 es poco concluyente, o sea, te está diciendo, es un estudio incompleto, necesitamos exámenes adicionales,
necesitamos ver estudios anteriores, porque quiero ver si este nódulo había en estudios anteriores, o necesito hacer una ecografía, o necesito hacer una resonancia. El porcentaje de malignidad de del 0 no se sabe, no es concluyente, porque se necesita de más estudios. Esto, por ejemplo, lo típico de esto es cuando tiene una mama muy, muy densa, en la que no se puede ver realmente nada en su interior, y se necesita de exámenes adicionales como la ecografía. La categoría 1 es negativo, o sea, negativo para cáncer, no, ni para nada, ni para ninguna alteración en la mama. Se supone que es un estudio normal y generalmente se tratan de mamas poco densas, ¿no? ¿Cuál es la recomendación que uno le va a dar a una categoría 1? Es seguir haciéndote los screenings cada año como cualquier mujer mayor a 40 años, ¿no? Todas las mujeres mayores a 40 años deberían de hacerse en todo el mundo una mamografía cada año. Eso es lo normal. Entonces, cuando tiene categoría 1, le dices, bueno, como todos los años, venga cada año a hacerse su estudio, y el porcentaje de malignidad es 0%. En la categoría 0 es un hallazgo, y ese hallazgo es típicamente benigno. Generalmente en este apartado están, por ejemplo, las calcificaciones palomita de maíz, por ejemplo, de los fibroadenomas, las calcificaciones en anillo, por ejemplo, los nódulos como el ganglio intramamario, que típicamente en el cual típicamente podría verse el hilio graso. Eso también podría entrar en la categoría 2 porque es una lesión típicamente benigna. Y mantener el seguimiento, el porcentaje de malignidad también es 0%. La categoría 3 es probablemente benigno. En esta categoría, fíjense que el porcentaje de malignidad es igual o menor al 2%. ¿Sí? Generalmente a estas personas se les dice, hay que repetir el estudio a corto plazo, o sea, a 3 a 6 meses se tiene que repetir el estudio para ver cómo evoluciona esa lesión. Si evoluciona, aumenta de tamaño, aumenta de volumen, cambia de forma, cambia de densidad, todo eso hay que evaluar en la categoría 3 y tiene un porcentaje que se acerca al 2% de malignidad. La categoría 4, a partir del consenso número 3, se clasificó en 3, se subdividió en 3, en 4A, 4B y 4C, riesgo sospechoso de malignidad, ya sea bajo, moderado o alto, de acuerdo sea A, B o C. Desde acá, siempre la recomendación va a ser estudio patológico, biopsia, ¿sí? El 4A, el riesgo bajo, está en... No, fíjense que antes, cuando no se subdividió esto, la categoría 4 era entre el 2 y el 95%. Era muy, digamos, muy extremo esto, entre el 2 y el 95%. Es por eso que se realizó la subdivisión. Y el 4A tiene un riesgo relativamente bajo, del 2 al 10%, el B del 10 al 50% y el C del 50 al 95%. Es un riesgo alto, ¿no? Bajo, moderado y alto. Generalmente, aquí entran los nódulos que tienen microlobulaciones, los nódulos que tienen microcalcificaciones sospechosas, ¿no? Y en el grado alto es un nódulo denso que tiene microcalcificaciones pleomórficas en su interior, que tiene espiculaciones francamente, retracción del pezón, entonces, y ganglios en la axila anormales, eso ya es seguramente un 4C o incluso un 5. La categoría 5 es muy sospechoso de malignidad y generalmente, bueno, siempre se debería de hacer un estudio patológico, tiene un mayor porcentaje de malignidad mayor al 95%, igual o mayor al 95%. La categoría 6, en la categoría 6 entran todas las mamografías en la cual ya tienen el estudio patológico comprobado de malignidad y con un diagnóstico establecido. Eso es todo lo que tengo por decir. Gracias a todos los que han escuchado. No sé si ahora sigue la ronda de preguntas o qué es lo que tengo que hacer, no sé. Gracias. Doctor, muchísimas gracias, más bien a usted. Ha sido un honor poder contar con usted, así que muchísimas gracias por su participación. Gracias a ustedes. Esperamos volver a
volver a contar con usted y seguramente están dejando preguntas por el chat de Zoom. Esperemos un cachito, por favor. Ok.